Don Richard Morales, está conectado ya. Buenos días. Buenos días, Edwin. Buenos días a todos. Un gusto, un placer estar aquí en el programa, como siempre. Gracias, Richard, por atendernos. Richard, quiero hacer la misma pregunta que hice en estos días. He leído varios de sus comentarios en las redes sociales. Richard Morales, pues, favorece la tesis de derogar la ley 462 de la Caja de Seguro Social. Y Richard Morales es un panameño preparado académicamente para abordar este tipo de temas y otros más. Richard, si mañana el presidente Mulino convoca a la Asamblea para derogar la ley 462 y en efecto la Asamblea deroga la ley 462, en opinión de Richard Morales, ¿cuáles serían las consecuencias de derogar la ley? Hay varios escenarios que tocaría considerar en cuanto a las consecuencias, pero creo que el principal es político y hay que estar claro en ese aspecto, ¿no? Que la consecuencia de la derogación de la ley 462 sería la derrota de una propuesta privatizadora de la Caja del Seguro Social. El hecho de que representaría el rechazo de la sociedad a esa ley y la inevitabilidad de que el órgano del Estado, con la potestad para ello, el legislativo, tomó la decisión de materializar esa voluntad, ese rechazo que existe a la ley. Los argumentos en contra de la ley han sido convincentes desde un inicio. El hecho de que va a disminuir significativamente los montos que van a recibir los panameños, los jubilados en cuanto a pensiones, que a pesar de las modificaciones que sufrió la ley, aún sigue entregando los fondos para la especulación. Es decir, que estamos ante una ley eh, que termina despojando a los panameños del derecho a una jubilación, de la jubilación como un derecho, y transformando al sistema de pensiones básicamente en una especie de esquema de ahorro glorificado. La consecuencia política es esa. La consecuencia política sería la derrota de el proyecto o la agenda del sector empresarial en cuanto a la seguridad social, la agenda de contar con esos fondos para poder subsidiar las ganancias de sus negocios. Ahora, la consecuencia en cuanto al debate legal que pudiera existir respecto a la derogatoria de la ley, que he visto que han habido intentos de esgrimir ese debate, eso puede igualmente ser subsanado dentro de la propia ley que elimina la ley 462. De la misma forma que la ley 462 se tomó libertades en cuanto a la ley 52, en cuanto a cómo se disponía de los fondos que habían sido creados dentro del sistema mixto. Es decir, de la misma forma como contemplaron una transición del sistema mixto y de los fondos que originalmente estaban en cuentas individuales, y de la misma forma como esos fondos fueron transferidos a un fondo general dentro de la ley 462, eh, podemos nuevamente regresar a la situación en la que nos encontramos anteriormente, antes de la aprobación de la ley 462, pero efectivamente se abre el panorama en que requerimos una nueva ley de la seguridad social. Y ahí es donde tendríamos que hacer a lo que el presidente Mulino aparentemente no le gusta, que es dialogar. Y ahí el error en cuanto a ese rechazo a dialogar es creer que de alguna forma el diálogo abre las puertas a una especie de caos o de infiltración de agendas, que es un poco a lo que él está aludiendo, Mulino, cuando rechaza el diálogo, ¿no? A lo que te obliga el diálogo es a escuchar a los otros, escuchar a quienes no estás acostumbrado a escuchar. Y hemos visto con quién se reúne Mulino. Mulino se reúne con los gremios empresariales a escucharlos, y ya lo he dicho una y otra vez, este es un gobierno empresarial. Pero un gobierno debe representar al pueblo, debe representar a la nación y a sus intereses en general. Pero Esos Richard, intereses incluyen a los asegurados, incluyen a los trabajadores, incluyen
a esas grandes mayorías que han recibido una reforma a la Caja del Seguro Social que solamente es sostenible financieramente porque termina condenando a los jubilados a no tener jubilación alguna. Es decir, es la sostenibilidad de la miseria lo que esta nueva ley garantiza. Lo que Mulino tiene que hacer es escuchar, es acabar con la testarudez y porque de lo contrario está yendo por exactamente el mismo camino que Cortizo, con otro temperamento, con otro carácter, pero exactamente el mismo camino. Richard, le voy a hacer unas preguntas concretas para que usted me responda si está de acuerdo o no con respecto a puntos de la ley del Seguro Social que fueron modificados por la Asamblea Nacional, que es quien tiene la potestad de modificar y de aprobar el proyecto de ley. Punto número 1. Hubo una modificación sobre los fondos. Se sigue hablando de la privatización de los fondos, pero don Richard, el 90% de los mismos van a estar en cuentas o en bancos estatales. ¿Usted está a favor o en contra de ese punto? Los fondos, y recordamos que efectivamente solamente el 10% se Sí. dispuso que podía ser manejado, transferido directamente a los administradores privados de fondos, pero todavía queda la posibilidad del rodeo de que sean los propios bancos estatales los que terminen entregando esos fondos. El problema, así que te terminas abriendo las puertas al mismo escenario de que los fondos terminen siendo utilizados de forma especulativa, solo que utilizando los bancos públicos como Pero Richard, a ver, intermediarios. ahí sí Pero, le, pero yo creo, pero, ahí sí le digo algo. pero yo creo que Yo entiendo, yo puedo entender la sí, suspicacia que usted le pueda generar el tema. Y eso es completamente válido, sobre todo por la historia política en la que ha estado sumergida Panamá desde la llegada de la democracia. Pero, oiga, o sea, es que si es A, es B. Es que si es B, es C. Yo creo que dentro de la exigencia que sean gremios, que sean diputados, sobre el tema de la privatización de los fondos de la Caja del Seguro Social, oiga, debería ser una victoria que el 90% esté manejado por bancos estatales. ¿O no? Eso no es lo que planteaban algunos, ¿no? se requiere que los fondos, y yo creo que este es un tema medular, los fondos se inviertan en el desarrollo del país. Es decir, ¿de qué manera pueden los fondos de la Caja del Seguro Social convertirse en un motor para el desarrollo de Panamá mediante inversión productiva en industria, en infraestructura, que permita generar empleo de calidad, bien pagado, que termine volviéndose en un círculo virtuoso a favor de la seguridad social y a favor de que puedan existir los fondos necesarios para mantener y financiar jubilaciones dignas? Es decir, se nos ha planteado que la Caja del Seguro Social es un problema que había que resolver y que aunque esta ley no era la mejor ley posible, algo así nos las han vendido, era un mal necesario o inevitable. Pero al contrario, la Caja del Seguro Social nunca ha sido un problema. ¿Y eso qué implica? Pero eso requiere dos elementos. Eso requiere que el país se plantee, o que el gobierno se plantee en este caso, el hecho de cómo se van a invertir estratégicamente esos fondos, bajo qué criterios. Y esto no es algo tan no es una imposibilidad, no es una especie de sueño idílico, es simplemente plantearse, vamos a manejar los fondos de manera estratégica, invirtiéndolos en el desarrollo del país, y nos hemos planteado estos objetivos de desarrollo de aquí a 5, a 10, a 15 años. Pero no hay Pero eso, es que no yo hay no le eso, estoy es preguntando simplemente el cómo una se manejan los reforma del Seguro fondos. Social Richard, del aire. es que yo no le estoy Pero diciendo cómo es se que, es manejan que, los fondos. Le estoy preguntando si está de es que aquí acuerdo no en que puede, los fondos estén en Gonzalo, bancos estatales. Gonzalo, yo estoy de acuerdo en que los bancos inviertan en el desarrollo del país, porque este es el problema, agarrar estas reformas de manera aislada, simplemente lanzar reformas en función de los intereses a los que están atendiendo, simplemente en función de quienes buscan imponer su particular reforma, en este caso de la seguridad social. ¿Es una seguridad social para qué país? ¿En función de qué país? Y eso es el debate que no estamos teniendo y eso es lo que Mulino y el gobierno y quienes lo financian no entienden. Lo que está pasando en el país es que hay un país sin norte, un país sin dirección. Y si plantean una terrible reforma al seguro social y aunque modifiquen uno que otro elemento de eso, sigue siendo una terrible reforma en la medida que no está dirigida a un país, a una visión, a un particular futuro.
Molino viene tratando de imponer a la fuerza las agendas que ha heredado, la agenda de la mina, la agenda del seguro social y ahora aparentemente la agenda de entregar la soberanía del país, pero no está discutiendo el país y mientras no siga haciendo eso, estas reformas van a seguir siendo fracasos, fracasos para el gobierno o si tiene éxito es porque la logró imponer a la fuerza mediante la intimidación, mediante el chantaje. Es decir, lo que los fondos requieren no es solamente una distribución de si cuánto va a bancos estatales, cuánto va a bancos privados, etcétera. Es cómo se van a invertir esos fondos estratégicamente en beneficio de los jubilados, en beneficio del desarrollo del país. Eso es lo que tiene que delinearse estratégicamente y eso requiere no ver esto simplemente como un tema financiero, porque no es solo un tema financiero, es un tema económico, es un tema de política económica y el no poder ver eso es la miopía pura y es la miopía pura de gente como Chapman, que no entiende aparentemente de política económica, de política industrial, que no entienden que aparentemente no estamos todavía en los 90, en los 2000, donde política de desarrollo no era una palabra sucia y tenía simplemente que dejar el mercado y a ver qué sucedía. Nos estaban hablando incluso de invertir una cantidad de fondos en las bolsas de valores y vimos lo que sucedió con el colapso de las bolsas en las primeras semanas del gobierno de Trump. Pues todo lo que hemos estado viviendo recientemente. Así que Richard, el tema es que este es el problema. No podemos quedarnos en, en el detalle porque, porque eso perdemos la perspectiva de cuál es el problema de fondo de esta ley y del país en general en este momento. Richard, necesito que me responda a la pregunta. Si mañana derogan la ley 4, ya me habló me respondió parcialmente porque me respondió las consecuencias políticas de la derogatoria de la ley 462. Listo. Usted tiene una versión política e incluso ideológica de qué pasa si es derogada la ley 462. Perfecto. Listo. Esa parte la respondió. Lo que estoy tratando de buscar, Richard, es que alguien me explique si dentro de la agenda de los manifestantes el punto 1 es derogatoria de la ley 462. ¿Cuáles son las consecuencias de derogarla? ¿Qué pasa? La parte política ya me la explicó. ¿Qué pasa con mi pensión? Voy a particularizar el tema. ¿Qué va a pasar con mi pensión? ¿La voy a recibir? ¿No la voy a recibir? ¿Va a incrementar? ¿Va a disminuir? ¿Qué pasa con el que está metiendo papeles en estos momentos para su pensión? ¿La van a tramitar? ¿No la van a tramitar? ¿Le va a tocar más porcentaje? ¿Le va a tocar menos? ¿Qué pasa? No me hable ya de la parte política que ya me la respondió. Respóndame la parte de cómo me afecta a mí, al panameño de todos los días, a ese pueblo que todos los políticos dicen defender, cómo afecta o beneficia, si fuera el caso, derogar mañana la ley 462. ¿Qué pasaría? Eso va a depender de la ley que termine reemplazando la ley 462. Es decir, si vamos a regresar No, simplemente a la ley 51, ese es un resultado insatisfactorio. 52 es un bueno, resultado eso le insatisfactorio. llaman los Lo relevante técnicos aquí, legislativos la reviviscencia. O sea, la derogatoria conlleva que vive la ley anterior, si fuera el caso. y ahí vendría el debate de cuál es la ley que requerimos en este momento para reemplazar la ley 52, que en su momento era una ley que de por sí vulneraba o era lesiva a los intereses de los asegurados y que fue combatida al igual que está siendo combatida la ley 462. En Es su decir, opinión suya, el, entonces volvemos al 2005. el punto no es hacia dónde volvemos, sino hacia dónde tenemos que ir. Ok, Ese es el debate que tenemos que tener ahora, porque ok. ese es el debate que estábamos teniendo cuando impusieron la ley 462. ¿Cuál es el sistema de seguridad social, el sistema de pensiones que requerimos en Panamá? Y eso nos lleva a la discusión de cómo podemos utilizar la seguridad social, los fondos del fondo de pensiones para poder movernos hacia el país que queremos tener, hacia el país que puede tener un mejor sistema de pensiones. Ahí voy a insistir sobre esto porque es un punto ciego ahora mismo en cuanto a lo que está planteando el gobierno como debate. No es el sistema de seguridad social teniendo en mente el peor país posible, sino cómo podemos usar la seguridad social para hacer de este un país mejor, un país más Bueno, moderno, un país más desarrollado. Y ese es el debate que tenemos que tener, porque no vuelvo. podemos quedar atrapados en la minucia técnica. Ok. La minucia técnica, ¿en qué nos va a quedar? En pensar que este es un tema meramente técnico, pero lo técnico responde ante todo a lo político, responde ante todo al proyecto
y lo técnico se ajusta a eso, a lo que queremos, a lo que vamos a hacer. Vuelvo al punto. Mañana queda derogada la ley 462. Se entra a una discusión, aunque un poco lo que le entiendo a Richard Morales, lo que está planteando, dice, no, bueno, el tema no es nada más derogarla. El tema es ahora ver qué ley se produce para que se consiga el equilibrio que ustedes plantean. Pero ojo, Richard, Panamá tiene un modelo democrático, con todas sus imperfecciones, ¿eh? Y quienes tienen que debatir, quienes tienen que derogar la ley 462 es la Asamblea. Y quienes tienen que modificar nuevamente la ley del seguro es la propia Asamblea. Y si la Asamblea hace eso, pero no acoge las propuestas de los sectores manifestantes, ¿cómo que es? El sistema solidario y no sé cuánta cosa, ¿qué pasa? ¿Seguimos en la huelga? ¿Seguimos en la paralización? La soberanía en una democracia reside en el pueblo. Esa es la fuente de la soberanía de todos los órganos del El Estado. mismo pueblo que eligió la Ejecutivo, Asamblea, el Richard. legislativo, el propio mismo pueblo Estado. que eligió a los diputados, ¿es así? Es una de las maneras como se materializa, como se expresa esa soberanía, pero no es la única, porque eso implicaría que habría que esperar 5 años entre elecciones para poder manifestar el descontento, el rechazo a las decisiones que está tomando un gobierno a través de la protesta. La protesta es un ejercicio de un derecho democrático, el ejercicio de Eso no está expresar en discusión. libremente, de manera organizada, el sentir de un pueblo. Y en este caso ese sentir es rechazo. Hay un rechazo a la ley que fue aprobada, a la ley que fue impuesta. ¿Qué es lo que corresponde? Que el gobierno empiece a ese pueblo, que el gobierno empiece a escuchar a quienes están protestando, que se deje. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error que está cometiendo el gobierno, entre muchos que está cometiendo? En querer atribuir la protesta a conspiraciones de golpes de Estado, conspiraciones, incluso asumiendo parte de las teorías conspiranoicas del embajador de Estados Unidos o de Trump. Sí, y no querer atribuirle la legitimidad, la validez a lo que la gente se está quejando. El gobierno tiene que escuchar, que escuche a los asegurados, que escucha a los trabajadores, que escucha a los jóvenes, que escucha a los estudiantes, que escucha a la gente, Richard, que los escuche. ese Y pueblo han del habido cual, propuestas. Richard, ese pueblo del que usted me habla, hace un año fue convocado y eligió a un presidente y a 71 diputados. Y ese mismo pueblo que va a ser convocado dentro de 4 años, cada 5 años en Panamá, yo no puedo hablar de otros países, en Panamá cada 5 años gana la oposición. ¿Tienes eso claro, no? En Panamá cada 5 años gana la oposición. Desde el presidente Endara hasta el presidente Mulino, todos han sido candidatos de oposición. En esa dinámica democrática, ustedes han hecho también propuestas electorales. Y ese mismo pueblo que está reivindicando no les ha dado a ustedes ni siquiera un diputado, ni siquiera un parlacén, porque para sacar parlacén necesitaban 2% de la votación presidencial. Entonces, no entiendo, el pueblo mismo que elige es el pueblo que hay que escuchar, pero es el pueblo que elige. Y la dinámica democrática dice que es a través de la asamblea donde vas a modificar la ley. Entonces, ¿en qué quedamos? O anarquizamos el país y decimos, no, ¿sabes qué? No, desconocemos lo que la asamblea diga. Si no se hace lo que la gente en la calle dice, anarquizamos el país. Por ahí, esa es la ruta. Con 9.6% de desempleo, 60% de informalidad y a punto de perder el grado de inversión. Wow. Sabemos que las elecciones en Panamá se han decidido históricamente a punta del dinero, el peso del dinero, la democracia del billete, pero eso no implica que no se tiene que disputar esas elecciones, que no se tiene que disputar ese proceso. Pero más allá de cómo se han definido los procesos electorales en Panamá, eso no implica que el pueblo, sin importar por quién votó, porque incluso el que votó por Mulino puede decir, yo rechazo las propuestas de Por Mulino. supuesto. Porque cuánto de ese debate en elecciones se da en torno a las ideas, se da en torno a las propuestas. ¿Cuántas de esas propuestas incluso son visibles dentro del proceso electoral? Así que sea que la persona haya votado o no por Mulino, por quien haya querido hacer, puede en este momento manifestarse en contra de lo que está haciendo Mulino con la mina, con la reforma a la seguridad social,
con el memorándum con Estados Unidos. La gente es un derecho democrático que puede ejercer. Y es precisamente, y lo acabas de mencionar, Edwin, los problemas que hay de desempleo, los problemas que hay de informalidad y precariedad laboral, los problemas que hay de falta de inversión en Panamá, una cantidad de problemas que tienen que ver con la economía que no son debido a las protestas, son debido a un modelo económico que ha fracasado, un modelo económico que ya desde el 2009, 2019 va en deterioro, porque este es un país donde los gobiernos despilfarraron los miles de millones que fueron inyectados en Panamá tras la reversión del canal y la zona del canal del 99. Este es un país que tenía una bonanza despilfarrada y lo despilfarró en proyectos de infraestructura donde se robaron gran parte de los fondos, lo despilfarraron en la especulación con la tierra, en la especulación inmobiliaria. Es decir, tiramos la plata y hemos seguido tirando la plata que hemos estado recibiendo del canal. Los gobiernos han desperdiciado, despilfarrado ese enorme patrimonio que tiene este país y lo han hecho dentro de un modelo económico que todo lo que ha terminado haciendo es concentrando la riqueza, siendo de Panamá uno de los países más desiguales del mundo. No invirtieron en educación, no invirtieron en salud, no invirtieron en ciencia y tecnología, y por eso estamos donde estamos, siendo un país que en vez de estar avanzando, en vez de estar caminando hacia adelante, está atascado, sino en franca descomposición. Y nos quieren forzar una agenda y terminar culpando a quienes están protestando por el estado de las cosas, como si fueran los culpables de que las cosas están de esa manera. Las calles no son quienes han gobernado este país, no han sido los sindicatos los que han gobernado, no han sido los estudiantes, no han sido los docentes, no han sido los jóvenes, han sido los mismos partidos con las mismas figuras que responden a los mismos intereses de los grandes donantes de siempre que nos tienen donde nos tienen como estamos ahora mismo. Yo reitero el punto con el seguro social que reiteraría con el país en general. Tenemos que plantearnos el país que queremos. Y Mulino no ha podido ofrecer una respuesta a cuál es el país que quiere, más allá de tratar de imponer una serie de proyectos y ahora tratar de plantear como si el tren fuera una especie de panacea, y no simplemente un proyecto de infraestructura más. El tren puede ser un buen proyecto, pero ¿un tren para qué? ¿Un tren en función de qué? Es la pregunta que también tiene que poder responderse. ¿De qué manera puede un tren convertirse en un instrumento a favor del desarrollo del país, de la prosperidad de los panameños? Los panameños están manifestándose en contra de la ley 462, en contra de la reapertura de la mina, en contra del memorándum. Es insatisfacción, es malestar, hay cada vez más grupos, hay cada vez más expresiones de rechazo en las calles. Mulino puede tomar uno de dos caminos, puede reprimir eso, puede usar la violencia, puede hostigar, puede seguir con las detenciones arbitrarias, puede armarle procesos a la gente, puede creer que la violencia es la respuesta, que va a poder reprimir o pisotear todas esas muestras de descontento y que eso va a desaparecer. Pero si no se atiende el problema de fondo, no cambia nada. Y el primer paso que tiene que dar es un diálogo honesto, un diálogo donde de verdad escucho al otro, escucho esas voces de descontento, donde me Richard, doy cuenta que hay un problema con las instituciones en Panamá, porque si esas instituciones son las instituciones democráticas, pero no están logrando canalizar las demandas, el sentir y el malestar de la gente, entonces hay un problema con la supuesta democracia panameña. mire, Richard, usted habla de escuchar, usted habla de, digamos, prestarle atención a lo que dice la gente. Yo le puedo asegurar, Richard, eso sí, no tengo un estudio, pero al menos me refiero poco a lo que uno puede leer en el chat de YouTube de este programa. Algo mínimo, ínfimo, que hay gran parte de la población que quiere que los estudiantes regresen a la escuela. Porque parte de la desigualdad de la que usted habla, que ciertamente es una realidad en Panamá, viene dada por la educación y la calidad de educación. Usted y yo sabemos que el profesor que hoy protesta y que no asiste a una escuela pública, sí va a la escuela privada, porque si no va a la escuela privada, no le pagan el día. Y usted lo sabe, que si ese profesor que hoy está protestando en huelga, no dándole educación a ese niño que lamentablemente no tiene para ir a una escuela privada, va a la escuela privada porque si no, no le pagan. Le pregunto, ¿usted cree de verdad que ya con 3 semanas con las escuelas cerradas, no es momento de que los educadores vuelvan a las aulas y que sigan en protesta, sin duda alguna, pero sin afectar la educación de los más vulnerables?
siempre hay que buscar cuál es la la causa de fondo, porque si no vamos a las causas nos quedamos en la superficie. Es, siempre es lamentable que sea necesario tener que protestar. A nadie le gusta protestar. Yo creo que hay quienes piensan que los educadores o los obreros o los jóvenes protestan por pasatiempo, protestan por moda. Se protesta por necesidad, se protesta por urgencia, muchas veces asumiendo enormes riesgos. La cantidad de educadores que a lo largo del tiempo han sido despedidos de sus trabajos o han sufrido algún tipo de persecución. Estamos asumiendo como que los educadores están tomando estas protestas como si fuera una especie de vacaciones de la escuela, o que los estudiantes que también están protestando es porque no quieren estar en las clases. Al contrario, lo están haciendo por un sentir patriótico. Y si hubieran más sectores en las calles, si hubieran más personas en las calles, pudiera ser necesario, pudiera ser incluso más viable que no tengan que estar los docentes en las calles o no tengan que estar los estudiantes en las calles. Pero lo ha asumido como una responsabilidad patriótica, de la misma forma que una gran cantidad de sectores de estudiantes, de universitarios y profesores lo han hecho a lo largo del tiempo. No podemos dejar de olvidar que las páginas más gloriosas de la lucha por la soberanía panameña fueron escritas por estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios. Y esos estudiantes también en su momento recibieron toda clase de presiones para que dejen de protestar. Pero Lo una están cosa, haciendo pero porque es necesario. Richard, es que hay dos cosas que son, mire, la protesta social es válida en democracia. ¿Por qué? Porque es parte del juego de este sistema que es imperfecto, pero digamos es el mejor sistema posible. Una cosa es la protesta y otra cosa es una huelga que afecte a quienes hoy no tienen nada que ver en este conflicto. ¿Y sabe por qué no tiene nada que ver? Porque un niño de 2 años, 3 años, 4 años o 5 años no tiene la culpa de las decisiones políticas que se toman en el país. Y le digo algo, usted y yo sabemos que esa diferencia, esa social que hay en Panamá es también dada por la educación. Entonces, ¿cómo me explica usted que un educador que no da clases en la escuela pública porque está en paro, porque así la ley lo infiere, sí da clases en la escuela privada? Porque si no da clases, no le pagan. ¿Usted no cree que una cosa es protestar con toda la validez que tiene, pero a la vez sin dañar el desarrollo de ese joven? Ahora, hay que estar claro que la crisis de la educación panameña, o pudiéramos hablar de la crisis del Estado en general, no solamente de la educación panameña, la crisis de la sociedad panameña, pero quedémonos en la educación, no es debido a los gremios docentes, no es debido a que hagan protestas por X o Y tema, en este caso por la reforma a la ley 462. Eso es debido a quienes han sido los tomadores de decisiones en la educación, los tomadores de decisiones en el Estado, y que no lo han visto rentable, porque yo hablo en términos de rentabilidad, porque son los términos en los cuales piensan quienes nos han gobernado. No han visto rentable invertir en la educación, porque ven el Estado como un negocio. Y no hay igual negocio en invertir en escuelas de calidad, en mejorar los currículums, los insumos para la enseñanza, las condiciones bajo las cuales estudian los jóvenes. No tienen igual interés en ello porque hay más réditos en cobrar comisiones en grandes proyectos de infraestructura que pueden no terminar atendiendo problemas reales del Pero país. Richard, Es es decir, que todo están eso es una viendo cómo realidad. arman. Richard, es que todo eso es una realidad. Y no me está respondiendo a la pregunta. Le vuelvo a hacer la consulta. Porque el motivo de la huelga hoy en Panamá, más allá de la realidad que usted plantea, que no es un tema de Mulino, es un tema de Cortizo, de Varela, de Martinelli, es un tema histórico en Panamá con respecto a la educación. Eso es completamente válido. Ahora, el argumento de los gremios de los educadores en este momento es la ley 462. Y por ese argumento están en huelga. Le pregunto, usted que hay que luchar en contra de la desigualdad, en vez de luchar contra la pobreza, poniendo la desigualdad como prioridad, ¿no cree que es momento que los educadores vuelvan a las aulas, que sigan protestando, pero sin dejar de dar clases? Estamos ante una ley que para todos los efectos acaba con el sistema de pensiones panameños. Yo argumentaría nuevamente que los sistemas de cuentas individuales o estas cuentas individuales nominales que han creado no son
ya pensiones, son ahorros glorificados, ahorros míseros glorificados. Eso no amerita protestar, eso no amerita luchar con todas las fuerzas para poder recuperar el derecho a tener una pensión digna, que esos jóvenes que estén hoy en la escuela no terminen condenados el día de mañana a tener que trabajar hasta el último día de sus vidas. Yo creo que esa es una causa que amerita protestar, al igual que es una causa que amerita protestar el rechazo al memorándum con Estados Unidos, que para todos los efectos permite que haya nuevamente bases militares en Panamá. Esas son causas que ameritan protestar, son causas que ameritan asumir enormes sacrificios. Pero yo repito el tema, el punto, nadie protesta por pasatiempo, nadie protesta por el gusto. Quisiera uno que fuera innecesario tener que protestar porque porque tuviéramos un gobierno de disposición democrática que esté dispuesto a escuchar a su pueblo, que esté dispuesto a dialogar con su pueblo. Si el talante no fuera autoritario, como es el gobierno que tenemos, que amenaza, que reprime, que impone, y tuviéramos un gobierno que supiera escuchar, esta huelga sería innecesaria, estas protestas serían innecesarias. Ahí está el problema. Gobiernos que no responden al pueblo y obligan a ese pueblo y a los docentes, trabajadores, estudiantes, indígenas, campesinos a tener que protestar, a tener que ejercer ese derecho democrático. El día que tengamos un gobierno que sí escuche al pueblo y no solamente a los donantes de campaña, entonces no van a ser necesarias estas protestas. Bien. Don Richard Morales, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. Muchas gracias por la invitación y oportunidad siempre. Que estés bien, saludos. 7:43 minutos de la mañana.